Hoy voy a hablar sobre el verdadero don de lengua, que no es un balbuceo ni hablar en una lengua extraña, es la interpretación de los diferentes idiomas que existen en el mundo. Hoy en día el don de lengua tiene un gran debate porque muchos lo asocian con balbuceo o un idioma especial, diferente del resto de los idiomas. Esto es falso, esto no es así. Sin embargo, no vamos a descartar que hoy hablen en una lengua extraña, pero estos son manifestaciones demoníacas que se posan en las personas que se prestan para esos cultos satánicos y se lo puede conocer como glosolalia, la falsa lengua que enseñan los apóstatas pastores de las iglesias evangélicas. Sin embargo, la glosolalia dice que es un lenguaje ininteligible con palabras inventadas y una síntesis alterada, propio de ciertos cultos religiosos que se pronuncia en estado de éxtasis y que también se asocia con los enfermos mentales, ya que los que sufren esquizofrenia son los que padecen de glosolalia, es decir, un habla tartamudeando, un habla que no se entiende muy bien y pues si donde sabemos que está el éxtasis, donde sabemos que está el trance detrás, sabemos que está Satán. Las religiones paganas alrededor del mundo están obsesionadas con las lenguas. Estas incluyen a los chamanes en el Sudán, el culto a Shango en la costa oeste de África, el culto a Zor en Etiopía, el culto a Vudú en Haití y los aborígenes de Sudamérica y Australia. El balbucear o hablar sandese, que se interpreta como una profunda visión mística de hombres supuestamente santos, es una práctica ya antigua pagana. Recordemos que Satán copia todo lo que Yahweh ha hecho, pero él lo da vuelta. Las Sagradas Escrituras detallan claramente y bien explícito, y no hay nada secreto, no hay nada oculto y escondido detrás de cada palabra, detrás de cada mensaje que muchos apóstatas hoy en día están utilizando para tergiversar y darle vuelta a su conveniencia. Para comenzar, sabemos que estamos hablando de los diferentes idiomas cuando decimos lengua. Entonces, el don de lengua es hablar en los diferentes idiomas. Es uno de los primeros dones que Yahweh otorgó a través de su espíritu de santidad, como vemos en Hechos 2, que lo vamos a leer más adelante. Y es importantísimo, muy importante, porque tenemos el privilegio de poder llevar el mensaje de la palabra al resto de las naciones. Es necesario saber la historia, es muy importante, en la Torre de Babel, que justamente Babel significa confusión. ¿Por qué? Porque allí confundió Yahweh las lenguas, que hablaban una sola lengua. Bueno, quizás muchos van a querer preguntar, ¿y qué lengua hablaban? Y la lengua hebrea. Pero acá no vamos a hacer una idolatría sobre la lengua hebrea. Estamos hablando de la confusión que hoy hacen los pastores, diciendo que el don de lengua es balbucear o hablar palabras que nunca se han hablado. Y podemos leer en Génesis 9:1 que dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua, es decir, un solo idioma y una misma palabra, y aconteció del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos sabían que Yahweh podía hacer algo, no se imaginaron esto. Y justamente dice: y descendió Yahweh a la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahweh: aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Es decir, que solamente hablaban una sola lengua, un solo idioma. Ya han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y es como hoy en día se conocen los diferentes idiomas en el mundo, que hoy tenemos la posibilidad de poder
aprenderlos estudiando. Así que bien, ahora entendemos por qué existe más de 200 diferentes clases de idiomas. Fue un castigo que persiste hasta el día de hoy. Es importante leer Hechos 2, porque nos detalla claramente cómo el Espíritu de Santidad dio el primer don, que es el don de lengua, el don de poder hablar en diferentes idiomas, que justamente era para poder llevar el mensaje de la bendita palabra en diferentes idiomas. Y algo más importante que tenemos que tener en cuenta es que el don venía por sí solo. No tenía que estudiarlo, simplemente venía, se posaban y como un milagro hablaban en los diferentes idiomas. Por eso es importante tener esto en cuenta. Hoy en día podemos estudiarlo. Antes no. Era el primer don, el primer milagro que hacía el Espíritu de Santidad. Y en Hechos 2 dice, cuando llegó el día de Shavuot, fiesta de la semana, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Estas lenguas eran el don de poder hablar el idioma extranjero. Todos quedaron llenos del Espíritu de Santidad y comenzaron a hablar en otras lenguas, es decir, en diferentes idiomas, según el Espíritu le concedía que se expresara. Y dicen que estaba de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo, entre toda la gente que acudió a oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua, es decir, en su propio idioma. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración. ¿Pero estos no son los galileos? Y miren, cada uno de nosotros lo vimos hablar en nuestra propia lengua nativa. Es más que suficiente para entender que Yahweh ha cambiado, o sea, ha confundido los idiomas por un castigo. Pero el Espíritu de Santidad ha permitido que haya la posibilidad de poder estudiar y entender diferentes idiomas. Eso hoy en la actualidad. Por esa razón podemos esparcir el mensaje a las naciones para que puedan recibir la revelación. Además, recordemos que fue uno de los dones más importantes, como decía anteriormente, ya que el don consistía en aprender una lengua sin haberlo estudiado. Pero entendamos que esto aconteció para que se pudiera llevar el mensaje al resto del mundo y para acabar con la mentira de los falsos profetas y pastores que dicen que hablar en lengua es hablar un don celestial que supuestamente nadie conoce, que es justamente totalmente falso. Tenemos que comprender qué significa la palabra ángel, porque de ahí viene la confusión de la gente, que es de 1 Corintios 13, donde habla de la preeminencia del amor, en donde dice, aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles. Y claro, es justo ahí donde la gente se confunde, porque al pensar en los ángeles, entonces nosotros estamos viendo, como nos han enseñado a ver las cosas de otra manera con respecto a un ángel, de inmediato nuestra mente capta una cosa de la que nos enseñaron. Nos estamos imaginando un ser invisible con alas diferente a nosotros. Y bueno, esto era así tal vez. Pero, ¿qué inventaron estos pastores apóstatas? Que estos seres hablaban otra lengua que nosotros no conocemos. Y la palabra enseña que estos mensajeros solo hablaban lo que Yahweh les mandaba a que diga. En Gálatas 1:8-11 dice, mas si aún nosotros o un mensajero del cielo les anunciara un evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema, sea excluido. Mas el Hijo de Yahweh dice en Juan 12:49, porque yo no hablo por mi cuenta, el Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Sin embargo, si vamos al estrón hebreo, malak, y al estrón griego, vemos qué significa realmente ángel. En el 4397, que lo voy a dejar escrito, malak significa mensajero, embajador, un mensajero de Dios, es decir, un mensajero de Yahweh, y pone ángel, es decir, un enviado, alguien que viene a traer un mensaje, por eso se le dice mensajero. Y en la parte de la concordancia de Strong griega 32, ángelos significa mensajero, un mensajero, ángel, que viene justamente de la palabra mensajero nuevamente. Así que una vez entendido esto, ya que sabemos que la palabra viene de mensajero, el que lleva un mensaje, ahora podemos darnos cuenta que no hay nada oculto en el mensaje a lo que se refiere en 1 Corintios 13, quedando entonces entendido de esta manera. Aunque hablara todos los idiomas de los hombres y palabras mensajeras, es decir, palabras que lleven mensaje profético, un mensaje de revelación, si no tengo amor, no me sirve de nada.
A eso se refirió Pablo cuando dice, si hablara todos los idiomas de los hombres y palabras angelicales, en realidad ahí tendríamos que poner, y palabras mensajeras, palabras que lleven un mensaje profético. Para eso tenemos que saber qué significa profecía. Definición: el significado bíblico de profecía proviene del latín propetia. Se refiere a un mensaje que Yahweh envía para ser interpretado y tener predicción de lo que acontecerá en el futuro. Se considera un don celestial que se muestra como visión a los profetas. La palabra, para que sea profética, tiene que venir primero de Yahweh por medio de su espíritu. Si la palabra viene del intelecto o de las emociones, no es una profecía. En segundo lugar, el profeta de Yahweh dará la palabra tal cual la recibió de parte de Yahweh, sin añadir ni quitar nada de ella. Por eso la parte 2 de 1 Corintios dice, aunque tuvieran el don de profecía, entendiera todos los misterios secretos de Yahweh y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otro, yo no sería nada. Es decir, que si no tenemos amor no podemos agradar. No sirve de nada que llevemos el mensaje en diferentes idiomas, o que hablemos palabra mensajera de parte de Yahweh, o sea, de su espíritu, porque sin amor nada tiene sentido. Entonces, acá lo vamos a entender mejor cuando nos pasamos a los dones espirituales del que habla 1 Corintios 14, uno de los pasajes que también trae muchísima confusión. Lo importante acá es pedir revelación para poder entender lo que nos quiere transmitir la palabra y no quedarnos con una sola versión de las escrituras, porque hay palabras que a veces confunden y por eso tampoco lo entendemos. En 1 Corintios 14 dice, busquen el amor y aspiren los dones espirituales, especialmente el don de profecía, es decir, el don de llevar un mensaje para la comunidad y no solo para hablar en otro idioma. A eso se está refiriendo Pablo. En la parte 2 dice, el que habla en lengua, es decir, en otro idioma, habla solo a Yahweh, pero no a los hombres, pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. ¿Y cómo lo va a entender si no hay ningún traductor? Por supuesto, solo Yahweh lo entiende, porque Yahweh es el que entiende cada idioma, y solo Yahweh entenderá lo que dice, y la revelación quedará estancada porque no se lo estamos llevando a los hombres. Solamente Yahweh lo está escuchando, pero no sale a ningún lado. En la parte 3 dice, el que profetiza, es decir, el que lleva un mensaje, da lo demás firmeza, aliento y consuelo. Mas el que habla en lengua, es decir, en otro idioma, se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta edifica a la comunidad. ¿Por qué? Porque lleva el mensaje y el resto lo puede interpretar. Siempre tiene que haber un traductor, por supuesto. Por eso Pablo dice en la parte 5, me alegraría que todos ustedes hablaran en lengua, es decir, en otro idioma, pero más me gustaría que todos fueran profetas, porque él quería que lleve el mensaje de revelación. Dice, es mucho mejor tener profeta que quien hable en diferentes idiomas, a no ser que haga quien las interprete y así toda la comunidad saque provecho de ello. Y la parte 6 dice, supongan, hermanos, que yo vaya donde ustedes hablando en lengua, es decir, en diferentes idiomas, y hacen una pregunta, ¿de qué les serviría si no les llevase alguna revelación, con palabra de conocimiento, profecía o enseñanza? En la parte 9 dice, lo mismo ocurre con ustedes y sus lenguas, es decir, sus idiomas aprendidos. ¿Quién sabrá lo que han dicho si no hay palabra que se entienda? Habrá sido como hablarle al viento. La parte 10 dice, por muchos idiomas que hay en el mundo, cada uno tiene sus palabras. Pero si yo no conozco el significado de las palabras, seré extranjero para el que habla, y el que habla será un extranjero para mí. No sirve, no servía todo eso. Podíamos aprender 6, 10 idiomas, pero el que no interpretaba no servía. Por eso Pablo dice que lo más importante es el don de profecía. En la parte 12 dice, tomen esto en cuenta, y si se interesan por los dones espirituales, ansien lo que edifican a la comunidad, así no les faltará nada. En la parte 13 dice, el que habla en lengua, es decir, en otros idiomas, pide a Yahweh que también la pueda interpretar. En el 18 dice, doy gracias a Yahweh porque hablo en lengua, es decir, en diferentes idiomas más que todos ustedes. Pero cuando me encuentro en la asamblea, prefiero decir 5 palabras mías que sean entendidas y ayuden a los demás antes que 10.000 en lengua, es decir, en diferentes idiomas, porque no edifica a la comunidad. Y en la parte 20 dice, hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean como niños en el camino del mal, pero adultos en su modo de pensar. Yahweh dice en la ley,
hablaré a este pueblo en lenguaje extraño y por boca de extranjero, pero ni así me escucharán. Entienda pues que hablar en lengua, en la parte 22 dice, es una señal para quienes no creen. Esto es importante explicarlo. ¿Por qué? Porque es interesante cuando dice es una señal para quien no cree. Antiguamente que otro en una lengua diferente, en tiempos antiguos para la gente era muy sorprendente. Era algo nuevo. Por eso la importancia de ser uno de los primeros dones del Espíritu de Santidad. Hoy estamos acostumbrados a saber que existen diferentes idiomas y aunque no lo podamos interpretar a muchos, entendemos que sí lo hay. Mucho en la antigüedad se asustaban, se sorprendían, decían, este está loco, este está borracho, como se menciona en Hechos 2, en donde después Pedro explica y dice que ellos no están locos, no están borrachos, sino que están recibiendo el don del Espíritu de Santidad, están profetizando. Es decir, que era como un milagro. Y es que era un milagro, porque antes no tenía que estudiar como hoy se estudia un idioma. El Espíritu de Santidad posó sobre todas esas personas y de repente cada uno hablaron en los diferentes idiomas de las personas que estaban ahí. Entonces ellos se maravillaron. Por eso claramente dice, hablaré a este pueblo en lenguajes extraños, es decir, otros idiomas y por boca de extranjero, pero ni así me escucharán. Porque al ser un milagro, ni así se asustarían, ni así, aunque se iban a sorprender, ni así el pueblo iba a escuchar. Su corazón estaba tan duro que ni así Yahweh está dando a entender que iba a mover sus corazones. Hoy, aunque tenemos la posibilidad de tener un traductor, la facilidad de poder transmitir el mensaje, que sigue siendo un gran don del Espíritu de Santidad, ya no es un misterio hablar en lengua, es decir, en diferentes idiomas. Por eso es lo que decía el pasaje, que Yahweh, aunque habló en otro lenguaje a su pueblo, ni así lo escucharon. Y siguiendo con la parte 22, por esa razón, dice, entienda pues que hablar en lengua, es decir, en otro idioma, es una señal para los que no creen, pero no para los creyentes. En cambio, la profecía es para los creyentes, no para los que no creen. Y ahí va justamente lo que estaba diciendo anteriormente. En la parte 23 dice, si pues toda la comunidad se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, es decir, en diferentes idiomas, y entran personas no instruidas o incrédulas, no dirán que están locos. Pero si todos profetizan y entra alguna persona no instruida o incrédula, por todo es convencida, por todo es juzgada. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro exaltará a Yahweh, declarando que verdaderamente Yahweh está entre vosotros. En la parte 26 dice, en resumen, hermano, cuando ustedes se reúnan, uno puede cantar salmos, otro pueden enseñar o comunicar lo que Yahweh les haya revelado, o hablar en lenguas extranjeras o interpretarla, que haya alguien que las interprete, pero que todo sea para la edificación mutua de la comunidad. Pablo lo dice claramente, de eso se trata. En la parte 27 dice, si habla alguno en lengua extranjera, en otra versión dice extraña, y por eso mucho dice, bueno, pero si dice extraña es un lenguaje que no conocemos. No, es lengua extranjero, es decir, idioma extranjero. Un idioma extraño porque para nosotros es extraño. Yo puedo ir a África, pero no conozco todos los idiomas. En África hay diferentes clases de idiomas. En Arabia, en Asia hay diferentes clases de idiomas. El árabe tiene diferentes formas de hablar. Entonces dice, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Y alguien debe estar listo para interpretar a lo que se está diciendo. En la parte 28 dice, y si no hay intérprete, callen en la comunidad y hable para sí mismo y para Yahweh. Porque antes de hablar diferentes idiomas como un don, sin haberlo aprendido, era muy hermoso, porque realmente era muy lindo, pero no edificaba a la comunidad porque nadie lo entendía. En la parte 29 dice, así mismo los profetas hablen 2 o 3 y lo demás juzguen. En la parte 30 dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Eso era lo más importante que Pablo siempre pedía, que todos se edifiquen. Y en la parte 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En la parte 33, pues Yahweh no es Elohé de confusión, sino de paz. Y si nosotros vemos en la parte de Hechos 2,
dice claramente que se cumple lo que dice el profeta Joel en la parte de Joel 2:28. Y sucederá en aquel día que derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mi sierva, y ellos profetizarán, los ancianos verán visiones, los jóvenes tendrán sueños. Es decir, ese cumplimiento hoy es más que visto, hoy es el cumplimiento pleno. Pero hoy tenemos la posibilidad de llevar con más facilidad y con traductor y en las redes sociales sin tener que viajar la palabra a diferentes puntos del mundo, y sigue siendo de todos modos un don del Espíritu de Santidad. Pero no hay nada, absolutamente nada oculto detrás del don de lengua. No es balbucear, no es tartamudear, no es hablar extraño. Es simplemente el don, primer don que se dio para poder esparcir el mensaje a todas las naciones.